principio voy a hablar un poco de que Gonzalo, me corriges en todo lo que esté mal. Nada, gracias, ¿vale? Pablo, no te preocupes. ¿Sacó licenciatura o grado? Licenciatura o grado, le dicen, La Universidad Católica de Quito. en Quito, y entonces una maestría en San Luis, Correcto. Missouri, Correcto. y el doctorado en la Universidad de Florida. Correcto. De conservación, de... Vidas y manejo de vida silvestre. Eso Sí. es. Y ahora es profesor en la Universidad de San Francisco de Quito y es director de la estación de biodiversidad de Tiputini. Correcto. Bueno, pues, a ver, tiene más de 70 publicaciones, algunas de 1000 y pico citas que hemos visto. Ha trabajado con muchas cosas muy diversas, desde hongos, patógenos, dispersión de frutos era para la maestría Correcto. de pájaros. Correcto. Sí, que voy a hablar un también poquito de maneja vegetación, drones, es especialista en drones, también en botánica sistemática. Ahora estamos, bueno, ya lo veréis, con Scalesia y con otros grupos que tenemos varios proyectos juntos, ¿no? Para dejarle el hablar, yo que suelo hablar bastante y cortarme un poco, voy a poner 3 diapositivas para poneros en contexto de cómo nos conocimos, parece como muy romántico, y cuál es nuestra relación actual, que queda todo como muy de gran hermano. En el año 18 vino aquí Gonzalo y bueno, pues planteamos un estudio que él había cogido muchas muestras del grupo de plantas con mayor diversidad de las Islas Galápagos, que es el género Scalesia. Son compuestas que hay desde arbustos, hierbas, árboles, con mucha diversidad. Pues ¿qué eran? 15 especies. 15 especies al final, ¿no? Y alguna más que igual viene. Entonces, como consecuencia de esta relación que tuvimos, pues nos facilitó las muestras, intercambio de muestras, y nosotros pues, con una técnica nueva que trajo Mario Fernández Mazocos aquí, GBS que se llama, que es de secuenciación masiva de genómica, pues se hizo la primera filogenia de género Scalesia, que no estaba publicada, aunque estaba todo el mundo preparándola para intentar publicarla, porque se hacía con marcadores Sanger y no había variabilidad ninguna. Entonces con los nuevos marcadores sí que se ha conseguido una diversidad y una resolución suficiente de la filogenia, y entonces pues se describió esta radiación que sin duda es muy interesante en las Islas Galápagos. Después de esta relación, pues este contacto y esta primera publicación, pues tuvimos la oportunidad de estar en contacto con otros investigadores que trabajan en Scalesia, entre ellos José Cerca, que está ahora mismo en Suecia. Correcto. Es un chico portugués muy activo, y gracias a esta colaboración, pues esas 2 publicaciones salieron el año pasado, y ahora tenemos otra que está ya preparada para enviar, con lo cual pues es un grupo que trabajamos alrededor del género Scalesia, pues que ya os he comentado que es el más interesante de los que tenemos. ¿Cuál es la relación en concreto con el jardín botánico? Y bueno, pues la que llevamos hasta ahora es dentro del máster de biodiversidad y conservación. Tenemos ya una colección de referencia de plantas vasculares. Gonzalo ha traído, además de venir él, ha traído todas las muestras que recolectaron los estudiantes del máster de la 7ª promoción, y entonces pues fue el verano pasado y ellos fueron recolectando tanto pliegos como una carpoteca, como pues hojas para el tejido para la extracción de ADN, y ya está aquí, lo trajo el otro día y ya lo estamos procesando, o sea que el herbario pues cuenta con duplicados porque ellos tienen otra colección que es el original, ¿no? Luego con ello vamos a hacer el barcoding de la flora de allí, de Tiputini, ese es nuestro objetivo, con todas las prestaciones que tiene tener todo secuenciado por lo menos para una región que sea importante para identificación de especies. Y otros proyectos que se pueden ir ampliando, porque ya estamos viendo que esta colaboración está funcionando muy bien. Digamos, yo no le conozco hace mucho tiempo, le conozco desde el año 18, 5 años, pero ha sido bastante fructífera la relación, con lo cual, pues si sigue adelante, queremos ampliar con hongos y con otros organismos que puedan interesar. Y estuvimos hablando el otro día de una posible flora online para ir preparando y ir sacando. Ellos tienen bastante gente, bastante interés, y ahora os va a contar él sobre todo de qué consta la estación. Y correcto, nada, correcto. Gracias. A ti, muchas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por venir. Para mí es un gustísimo. Es mi primera charla en España, increíblemente. He venido muchas veces. Tengo un cariño muy especial por el Jardín Botánico, no solo por las colaboraciones tan buenas que tenemos, sino desde que yo era estudiante, escuchaba de este jardín mucho y siempre quise venir. Y ahora es un sueño poder trabajar con gente del jardín.
y poder estar aquí haciendo investigación en realidad es un privilegio. Les agradezco mucho por su tiempo al venir, espero que esta charla llene sus expectativas, sobre todo porque espero pasarles mi pasión sobre este lugar. Yo he trabajado mucho en Galápagos, como decía Pablo, pero ahora les voy a mostrar un lugar que es mucho mejor que Galápagos. Y eso no es poco decir. Y para ser más precisos, les voy a mostrar un lugar que es más único, ojo, más único, y de mayor importancia que Galápagos. Y eso sí es más preciso decir. ¿Por qué? Ya lo van a ver, hay algunos factores que explican esto, pero todavía debemos conocer mucho más. Lastimosamente está altamente amenazado. Altamente amenazado. También les voy a presentar un poco al final. Yo solamente soy el director de la Estación de Biodiversidad Tiputini desde el año 2021, pero he trabajado en Amazonía desde el año 2002. Ahí empecé la biología, yo soy un biólogo, acá entiendo que ustedes dicen biólogo de bota, yo soy de bota, mi oficina es ahí, es estar ahí, estar enlodado, saber qué especies nuevas hay, eso es lo que a mí me gusta, eso me apasiona. Obvio, tenemos que hacer oficina, tenemos que hacer dirección y demás, pero mayormente yo hago esto. Muchas gracias. ¿Así? Ahí está perfecto, sí, gracias. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en la Amazonía, es difícil imaginarte en verdad lo que es. Pero es este mar verde. Nosotros estamos en medio de toda esta vegetación. Y para que tengan una idea, ya van a ver en la charla de hoy de lo que les voy a hablar, literalmente, en algunos lugares de este sector, cada árbol que ustedes ven, cada copa que ustedes ven aquí, es una especie diferente. Es una especie diferente. Así de diverso es este lugar. Y este mar increíble en el que ustedes ven toda esa diversidad, obviamente tiene algunas interacciones que hoy día voy a tratar de cubrir en nuestra charla, pero sobre todo nos permite ahora entender, al ustedes ver dónde estamos localizados, utilizar a nuestra estación científica como un sitio de control para la Amazonía. ¿Por qué? Somos una de las 2 estaciones, de las 91 estaciones que están en la Amazonía, que se consideran en sitios remotos. ¿Qué quiere decir? No estamos cerca de ningún tipo de actividad humana directa, ¿no es cierto?, con carreteras, ciudades y demás. Esta es nuestra estación, estamos embebidos en el bosque. Cuando ustedes llegan a la estación, aquí no sé si están los estudiantes que fueron el verano pasado, pero cuando ustedes llegan a la estación, yo a mis estudiantes les garantizo que en un fin de semana pueden ver 5 a 6 especies de monos. De las 10 que tenemos ahí. Y para que tengan una idea, en Ecuador hay 22 especies de monos. Y 10 están aquí. Y tú las puedes ver en 5 o 6 días. Cuando llegas, tenemos una tropa de monos lanudos que vive aquí y es la primera que te recibe. Nuestra estación, como ven, las copas están conectadas y ingresamos por el río Tiputini, que es este río que ven aquí. ¿Ok? Entonces, estamos en un sitio remoto. Y este lugar alberga la mayor diversidad de la mayoría de grupos taxonómicos en el planeta por unidad de área. En 1 kilómetro cuadrado se va a encontrar mucho más de lo que encontrarías incluso en continentes enteros. En continentes enteros. Y en un momento les voy a hablar sobre eso. Les voy a hablar sobre esta increíble diversidad, pero obviamente voy a hablar del Yasuní. No sé cuántos de ustedes han escuchado el Yasuní. Por acá hay unos pocos. Recién estuvo mucho en las noticias. No sé qué escucharon. Pero los ecuatorianos votamos por primera vez. De hecho, no somos el primer país. Somos el segundo país. Me parece que hubo uno aquí en Europa. No sé si fue por Islandia, no recuerdo. Que votamos en contra de un bloque, para ser preciso, votamos por la salida de un bloque que está en operación en la zona este de este parque. Y voy a hablar un poquito sobre ese bloque. Ahora está en las noticias mucho más, porque el gobierno actual está diciendo, no, creemos que debería quedarse unos 5 años más, porque nos va a dar más dinero. Los ecuatorianos votamos para que ese bloque salga. Es el mandato constitucional que salga. Entonces, este gobierno debe aceptarlo. Y yo les voy a explicar por qué queremos hacer eso. Mucha gente dice, no, pero tú, Gonzalo, viniste en avión, ¿no? Usas gasolina, tienes carro. Por supuesto que sí. Nadie está diciendo dejemos de sacar recursos para vivir. Estamos diciendo aprendamos a hacerlo de manera sostenible. Y 1 kilómetro más, una carretera más en este lugar no es hacerlo sostenible. Porque causamos un impacto infinitamente mayor que en otros lugares, ¿ya? Entonces hoy día les voy a hablar rápidamente qué es ser hiperdiverso. Esta es una característica del Yasuní y del Tiputini, la hiperdiversidad, ¿no? Esta cantidad de especies por unidad de área. El aislamiento en el que estamos
y obviamente la conservación. Ojo, esa foto que ven ahí es un jaguar melánico que está a 200 metros de nuestro comedor. Es una foto con trampa cámara que la tomó mi colega John Blake de la Universidad de Florida con ese proyecto, también obviamente los colegas que trabajan en la estación, pero esa es una foto nuestra, ¿no es cierto?, de uno de nuestros proyectos, ¿ya? Para que tengan una idea geográfica dónde estamos, ¿no es cierto? Este es el Ecuador, Quito está por acá, la capital, ¿no es cierto?, Colombia, Perú, y el Yasuní es todo este bloque que ustedes ven aquí en verde, como esta C invertida, ese es el Parque Nacional Yasuní. Cuando juntamos el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Étnica Guaurani, que es el grupo que tiene la mayor extensión aquí, un poco de territorios de otras comunidades, incluyendo colonos y bloques petroleros, tenemos lo que se conoce como la Reserva de la Biosfera del Yasuní. Para que tengan una idea, el Parque Yasuní tiene 1.2 millones de hectáreas. Es enorme, es el parque continental más grande que tiene el Ecuador. Cuando juntamos la Reserva de la Biosfera, llegamos a 2.4 millones de hectáreas. Es un área gigante donde la diversidad es incalculable hasta el momento, ¿ya? Pero esta es una idea y recuerden, este mapa lo voy a volver a presentar más adelante para que hay un par de cosas importantes al respecto. Y para que tengan una idea, nosotros estamos en el corazón del Yasuní. Ese corazoncito que ven ahí, ahí está ubicada la estación de Tiputini. Para tú llegar a Tiputini necesitas volar de Quito por 30 minutos hasta la ciudad del Coca, que es donde están todas esas carreteras que se ven ahí. Tomar una canoa por 2 horas por el río Napo, que es un afluente del Amazonas. Bajar al sur por esta carretera petrolera que se abrió en el 94 hasta este punto por otras 2 horas y en otras 2 horas más llegas en un último viaje fluvial a la estación Tiputini. Ese último viaje es lo que yo le llamo la selva de verdad. En ese último viaje es donde ves jaguares, tapires, nutrias, loros, monos, serpientes, cocodrilos, delfines de río. Los ves, literalmente los puedes ver. Es la selva en su estado más puro y es donde ves la vida al frente tuyo. Como ustedes ven, ¿no es cierto?, para que tengan de nuevo una idea, esta carretera de aquí es la conocida Vía Auca, se abrió en los 70s, cuando empezó el boom petrolero del Ecuador, y esta carretera se vio en los 90s. Entonces, por más que tenemos una bioreserva y tenemos estas áreas tan importantes, pues la actividad petrolera es muy fuerte en la región. Y voy a hablar de eso al final. ¿Qué significa ser hiperdiverso para esta zona del Ecuador? Este mapa que ustedes ven aquí, lo que está mostrando es para 4 grupos taxonómicos grandes, plantas, etcétera, etcétera. En rojo las zonas donde más diversidad de estos grupos se presentan. Y dentro de los trópicos, que es la franja, ¿no es cierto?, a esta altura del planeta, es evidente que la Amazonía en conjunto y en área es la que registra una mayor diversidad, ¿no es cierto? Esto ya está muy bien sabido, muy bien mapeado. Pero algo bien importante a resaltar es que donde está el Yasuní, dentro del bioma amazónico que les acabo de presentar, se presentan los picos más altos de esos mismos grupos de diversidad. Hay algo aquí que hace que sea tan diverso. Y seguimos estudiando esto. Seguro, es la cercanía con los Andes, ¿no es cierto? Estamos cerca de los Andes, son procesos geológicos, son procesos evolutivos, es una cantidad de variables. Pero la realidad es esa. Dentro de la Amazonía tenemos los picos de diversidad más altos en toda la región. Y eso de nuevo no es poco. Este es un gráfico de un paper en el año 2010, que ahora estamos evaluando rehacerlo con muchas más especies, porque ya tenemos más conocimiento, ¿ok? Y en este sitio de megadiversidad, en el año 94, la Universidad San Francisco de Quito decidió crear la estación Tiputini. Es decir, este año nosotros cumplimos 30 años de operación. No es una estación nueva, yo les voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho hasta ahora. Y la otra cosa importante de esta estación, además de que está en este sitio hiperdiverso y remoto, es que está totalmente apoyada por una universidad. Y eso nos ha permitido subsistir. Ser una estación científica en los trópicos es muy complicado. Es muy complicado. Imagínense lo que es llevar comida acá. Todo entra por el río. Con los grupos entra la comida, la asistencia médica, la energía, porque literalmente utilizamos gasolina o diésel para nuestras plantas de energía. Ahora estamos volcándonos a tener sistemas de apoyo de luz para la energía, pero eso es muy complicado, cuesta mucho dinero. Pero tenemos por suerte el apoyo de la Universidad de San Francisco y seguimos operando y de hecho estos 2 últimos años nos ha ido muy bien. Igualmente ahora tenemos un nuevo apoyo, un nuevo partner grande que es el programa Gaias Europa, que es un programa de la Universidad de San Francisco de Quito, es un programa académico que tiene ahora una sede en Valencia. Entonces
Les pido, revísenlo. Por el momento tenemos intercambios académicos, muchos estudiantes ecuatorianos están viniendo y algunos europeos están yendo también. De hecho, tenemos un programa de la Universidad CEU de Valencia en veterinaria de vida silvestre que fue muy exitoso. En nuestra página web en tiputini.com pueden ver cómo acceder a ese programa. Gallas Valencia ahora nos permite tener este tipo de colaboraciones. Pero, ¿qué es ser hiperdiverso en números? ¿No es cierto? En la zona del Yasuní, no de la bioreserva como tal, sino del Parque Yasuní, porque la bioreserva es mucho más rica que esto, tenemos alrededor de 560 especies de aves. Esto es más que Canadá y Estados Unidos juntos en ese sector, ¿no es cierto? Entre ellas, loros increíbles. Todas estas fotos son del Yasuní, que en este caso están viendo estos loros que se están alimentando de lo que les llamamos un saladero de pared, que es una pregunta enorme que tenemos. ¿Por qué los animales comen lodo y se arriesgan a comer cuando pueden ser depredados? Tenemos alrededor de 15 saladeros en la estación donde hemos visto de todo. Pero los loros son un grupo grande y tenemos muchos otros grupos de aves, colibríes, es muy diverso, etcétera, etcétera. Alrededor de 188 especies de mamíferos, como este tapir amazónico. De estos, alrededor de 90 son murciélagos. ¿Quién sabe sobre roedores, otros marsupiales, mamíferos menores? No hemos hecho en realidad investigación para conocer mejor esta diversidad. Y tenemos todos, los que se imaginen, ocelotes, margáis, pumas, cabezas de mate, y entre ellos animales muy elusivos y muy poco conocidos como los perros amazónicos. Tenemos dos especies, el perro de hojas cortas, el perro amazónico. Esta es una de las especies capturada por una trampa cámara de nuestro proyecto de casi 20 años en la estación Tiputini. Tenemos delfines de río, dos especies. De hecho, es muy fácil ver delfines. Es muy difícil tomarle una foto, pero es fácil verles. Es una foto de uno de nuestros colegas que lleva grupos a la estación, de un delfín rosado. Y como les dije, tenemos 10 especies de monos de las 22 que se registran en todo el Ecuador. Y no solamente la diversidad es alta, sino la composición también es alta. Perdón, la composición es única. ¿A qué me refiero? Tenemos un set de especies que conviven en el mismo lugar que no conviven en ninguna otra parte de la Amazonía. De hecho, de las 4 especies grandes, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahorita, el mono araña, el mono lanudo, el woolly monkey en inglés, el mono aullador y el... me falta una. Chorongo araña. Bueno, se me fue. Pero entre esta combinación de los 3 o 4 especies grandes, no encuentras en otra parte de la Amazonía. Entonces hay mucho atractivo también por ver monos. Están en un muy buen estado poblacional. Tenemos un estudio a largo plazo de monos. Ahora les voy a presentar lo que hacen. Incluso ahora tenemos trampas cámara. Este es un mono que se arriesgó a bajar a un saladero y está alimentándose del saladero. Tenemos un estudiante de la Universidad de Cornell que está tratando de entender por qué lo hacen. Es una actividad riesgosa. Y obviamente le tenemos al rey de la Amazonía, ¿no es cierto? Hemos registrado más de 40 individuos de jaguares en la estación, de paso, en estancia, etcétera, etcétera. Estamos registrando cada vez más y lastimosamente creo que es por las actividades en el sector que les obligan a migrar hacia nuestra estación. Entonces estamos con un proyecto ahora para tratar de entender si eso es así. Hemos registrado hasta el momento más de 500 especies de peces, por esto es un grupo que seguro está muy submuestreado. Esta es una piraña amazónica, ¿no es cierto? Son deliciosas, de hecho, son muy sabrosas. 135 especies de anfibios, ¿no es cierto? Entre ellas varias de las ranas más lindas y venenosas y poco conocidas que uno conozca. 121 especies de reptiles, entre ellos reptiles grandes como boas, anacondas, etc. Y más de 100.000 especies de insectos. Y este número es estimado, como ustedes ven, muy al ojo, pero lo estimó un colega nuestro que es Terry Erwin, que lastimosamente falleció hace unos años, y que no sé si ustedes están familiarizados con eso, con ese estudio, pero Terry lo que hizo fue en los 80s empezar a fumigar, entre comillas, árboles y capturaba todo lo que caía. No es una fumigación, en realidad utiliza vapor de agua. Los insectos caen y él hacía cálculos de la diversidad de especies y encontró ese número, más de 100.000 especies, ¿no? Hay quienes dicen en 1 hectárea, hay quienes dicen en 1 kilómetro, y yo trato de no poner el área porque es un número masivo. Pero quién sabe, no, de hecho no hemos descrito muchas de esas especies, obviamente. O sea, muchas de ellas eran nuevas para la ciencia. Y más de 2.000 especies de árboles. El estimado real será alrededor de 1.400. Para que tengan una idea, y este es una foto de uno de mis árboles favoritos, se le decía a José Luis temprano, una ceiba de la Amazonía.
la reina de la Amazonía. Es un árbol que sobresale, puede llegar a tener 45, 55 metros de altura. En la estación tenemos una torre de observación al lado de una ceiba. Es realmente una experiencia única subirse a un árbol de estos a esa altura, ¿no? Y ver la Amazonía desde ahí arriba. Para que tengan una idea, esta es una investigación en la que participamos como estación, en la que yo fui coautor. Lo que están viendo aquí básicamente es el tamaño poblacional de los árboles de toda la Amazonía versus el número de especies que esperamos encontrar ahí. Y lo que vemos es una regresión, un tema matemático, para tratar de llegar a establecer un número en base a todas las colecciones que hemos hecho realmente en la Amazonía. Tenemos una red de alrededor de 2.000 parcelas de 1 hectárea. Entonces hicimos este cálculo y estamos por sacar un paper. En realidad el número va a caer creo que por aquí, 14.000 especies de árboles en toda la Amazonía. En toda la Amazonía. Cuando empezamos a calcular esto para países, el Ecuador, encontramos que hay alrededor de 2.400 especies conocidas para la Amazonía del Ecuador y esperamos encontrar 5.000, es decir, hay la mitad todavía por describir. ¿Qué quiere decir? Casi un tercio, si no la mitad de las especies de árboles de la Amazonía caen en el Ecuador. Esa es la diversidad que tiene el Ecuador. Y estos son árboles, ni hablar de los otros grupos, que son grupos que todavía no están estudiados. Estas colaboraciones con el Jardín Botánico, por ejemplo, son un gran paso hacia eso, hacia tratar de dar más información que permita tener este tipo de datos para toma de decisiones adecuadas. Entonces, un pantallazo de nuevo de lo diverso que es este lugar, ¿ok? Y ahora, la tecnología, la ciencia, etcétera, nos está entregando herramientas que están ayudando a masificar este descubrimiento de nuevas especies. Lo que les estoy mostrando aquí es un estudio de varios colegas nuestros que salió con la afiliación de la estación Tiputini, en donde utilizaron en lugar de genética las estructuras químicas de los compuestos secundarios de esta especie de inga para determinar que esta es una nueva especie de inga. Este grupo es un grupo de leguminosas que es muy diverso en los neotrópicos y que en la estación Tiputini se creía taxonómicamente que teníamos alrededor de 35 especies de este arbolito. Pero con esta técnica, estos colegas calculan que habrán alrededor de 80 especies de un solo género. 80. Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, qué es ser hiperdiverso. Y me podría pasar 10 charlas como esta hablando de todos los números de especies de cada grupo y no terminaríamos. Y como les dije, hay mucho de lo que no conocemos. Pero, ¿qué significa estar aislado? Entonces, les quería mostrar rápidamente este video de dron, ¿no es cierto? Que mucha gente me ha dicho que parece de la película Jurassic Park, porque parece que hay una huella de dinosaurio ahí. Que lo tomé desde nuestra cancha de vóley, tenemos una cancha de vóley ahí en la estación, para un poquito mostrar dónde estamos ubicados y que se vea mejor esto que les decía, como mar verde y lo lejano que estamos. Entonces, lo que van a ver arriba en las pantallas es el río Tiputini, que como les dije es la única entrada que tenemos a la estación. No hay carreteras que nos conectan, no hay otra forma de comunicación, ¿no? Y literalmente al frente del río está el Parque Nacional Yasuní, porque ahí está el límite, cruza el límite más o menos por nuestra estación así, y el parque sigue hacia allá, pero nosotros estamos la mitad en el parque, la mitad en la reserva de la biosfera. Y todo lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, que es este horizonte vasto, que básicamente estamos yendo hacia el sur, esta es una vista hacia el sur, todo eso es el Parque Nacional Yasuní, que está en un muy buen estado de conservación. Más del 80% del parque, tal vez 70 y algo del parque, está en un muy buen estado. No hay todavía bloques petroleros activos, están todavía, ojo, hacia el sur de aquí, que ya les voy a mostrar un mapa, hay comunidades en aislamiento voluntario, que causó una polémica enorme, ya les voy a hablar ahora, porque incluso el gobierno anterior literalmente movió los mapas límite del Yasuní para poder poner este bloque por el cual votamos que debería salir, porque ya no topaba los sitios de aislamiento donde están estos pueblos. Y eso es terrible, eso es terrible. Ahí hay un tema de violación de derechos humanos, de hecho se está litigando en cortes internacionales algo tan terrible como esto. Pero esta área está muy aislada. Está en un muy buen estado de conservación. Hay que mantenerla así. Es un área prioritaria para el funcionamiento de la Amazonía. Se espera que esta área pueda soportar mejor que otras áreas de la Amazonía el cambio climático que se viene. Porque al estar tan cerca de los Andes, está como guardada de lo que se espera sean estas sequías extremas en la Amazonía. Y va a ser literalmente el área que va a proveer de humedad, no solo a la capital, a Quito, sino también a mucha parte de la Amazonía noroccidental.
No podemos permitir que se siga avanzando los frentes de deforestación, de disturbio en estas áreas. Tienen que funcionar como un bloque. Es como el aire acondicionado del planeta, literalmente, ¿no? Lastimosamente estamos viendo cambios radicales, que es lo que les mencionaba. ¿Qué es estar en un buen estado de conservación? De nuevo, miren una foto de esta área, ¿no? Para mí es fascinante. Es como un brócoli enorme, pero cada rama del brócoli es una especie diferente. Y cada especie, de hecho la ceiba que yo les mostraba antes, cada especie de árbol es un mundo aparte. Esa ceiba que yo les mencionaba, contamos con un proyecto que tenemos con mis estudiantes en una clase de botánica, alrededor de 45 especies de epífitas, es decir, plantas que crecen sobre otras plantas. 45, o sea, más de lo que pueden haber en muchos jardines de casas a nivel global en un solo árbol, ¿no? Y muchas de ellas especies nuevas. ¿Pero qué es estar en este buen estado de conservación que les decía? Pues aquí viene el primer factor que les mencionaba, como para Galápagos, ¿no es cierto?, es este estado de ser único. Este lugar es único por su hiperdiversidad. Pero también es igual de Galápagos en cuanto a ser un laboratorio natural. Aquí todavía uno puede ver interacciones como la que les voy a mostrar en su estado natural, que te permite estudiarlas y que te permite avanzar la ciencia del conocimiento, ¿no es cierto? Lo que van a ver ahora es un video... Ah, carambas, perdón. Este es un video, de nuevo, de nuestro proyecto de trampas cámara en un saladero, y lo que están viendo ahorita, ¿no es cierto?, es un proceso de depredación, un proceso de interacción depredador-presa, donde el ocelote está tratando de depredarle a este perezoso, ¿no es cierto? Este video obviamente está editado, tiene muchos minutos, y el ocelote está tratando como sea de atacarle al perezoso. Y el perezoso obviamente se defiende. De hecho, los perezosos tienen un muy buen sistema de defensa, porque este perezoso tiene unas uñas de este largo, y como ustedes ven, trata de llegar a los ojos del ocelote. Tenemos muchos ocelotes en las trampas cámara que se nota tienen ojos que ya no sirven, seguro fue por estos sistemas de defensa, pero intenta por todos lados depredarle, ¿no es cierto? Conseguir comida es muy difícil aquí. Este tipo de interacciones nosotros la vemos a diario y multiplicadas por 20. O sea, tenemos tanta información que ya nos resulta muy difícil procesarla. Muchos de ustedes preguntarán qué pasó con el perezoso. Pues no se murió, no encontramos signos de depredación, se defendió. De hecho, hay una nota científica al respecto. Lo que a mí más me llamó la atención es qué hacía un perezoso a esa hora. Normalmente no son activos en una hora temprana. Esa época fue muy seca en la Amazonía. Seguro bajó para poder encontrar algo de humedad al alimentarse del lodo que está ahí. Y obviamente se expone a esta interacción con depredadores, pero ya es la necesidad de hacer esto. Como les decía, todavía podemos grabar ese tipo de interacciones. El tener este bosque en tan buen estado nos permite ser un sitio control para el planeta, para la Amazonía y para el planeta. ¿A qué me refiero con control? Es el lugar donde, al no haber tantas actividades humanas cerca, nos permite saber cómo funciona la Amazonía sin nuestra alteración directa. Obviamente ahora indirecta por cambio climático, sin duda, pero sin alteración directa. Hemos hecho a lo largo de estos 30 años más de 250 publicaciones científicas en la estación, en los campos que ustedes imaginen, ¿no es cierto? Dispersión de semillas con monos, también temas de comportamiento con monos. Se hizo muchísimo con murciélagos, con uno de los padres de este grupo en la zona neotropical, que es Thomas Kuntz, que ya falleció lastimosamente, pero hizo mucho en la estación. Patrones de actividad, esto tiene que ver con nuestro proyecto Trampas Cámara, que tiene ya casi 20 años. Se hizo mucho y se ha hecho mucho con temas de insectos. Lastimosamente los insectos en la estación están declinando muy rápidamente, como está pasando a nivel global. Tenemos ahora un proyecto de monitoreo. Antes yo recuerdo salir de la estación a las 10 de la noche de mi oficina y no poder caminar en el hall, la cantidad de insectos que había, y quedarnos 3 horas hasta la 1 de la mañana viendo cada insecto. Veíamos 10, 15 especies de mantis, de lo que se imaginen. Ahora rara vez vemos una mantis y tal vez veremos unas 10 polillas. Es así de radical el cambio que estamos viendo. Mucho estamos haciendo con las parcelas de 1 hectárea que les mencionaba antes. Somos parte de una red enorme de 2.000 parcelas en toda la Amazonía. Y también hemos hecho muchísimo con un estudio de monitoreo de aves de sotobosque que tiene más de 20 años con la Universidad de Florida, con mis colegas Betty Loisel y John Blake. Este tipo de interacciones
por ejemplo, el proyecto, o este tipo de proyectos, perdón, nos ha permitido sacar papers tan interesantes como de comportamiento de una de estas especies de cánidos que les decía que son súper elusivos. O sea, hay investigadores tropicales que se pasan su vida en estos bosques. De hecho, yo ya tengo 20 años, no he visto nunca uno de estos animales y no creo que los veré. Y las trampas cámara nos permitió, entre otras cosas, poder ver el hábito carroñero que tienen estas especies y a través de, por ejemplo, estas laceraciones que tienen en ciertas partes del cuerpo que les permite identificar como una huella digital, saber que es el mismo individuo y qué comportamiento tienen y demás. Entonces, hemos podido hacer ese tipo de investigación. Al momento también, ahora estamos trabajando con la Universidad de Miami, con un estudiante de doctorado, para entender las relaciones de lo que le decimos diversidad oscura, es decir, la que no vemos, la que ocurre arriba en el dosel. Para que tengan una idea, este bosque en promedio tiene 35 o 40 metros de altura. Es bajo para la Amazonía. Hay bosques amazónicos mucho más altos, pero este es bajo, pero es muy difícil llegar a ese nivel. Entonces, las trampas cámara nos han permitido poder llegar allá. Entonces, lo que van a ver ahora rápidamente es un par de ejemplos de lo que estamos registrando, ¿no es cierto? Una de las 10 especies de monos que les decía antes, este es un mono, creo que es un paraguaco, no lo veo bien, está bien oscuro, y está alimentándose, ¿no es cierto?, de un árbol. Entonces tenemos estas cámaras que están ahora puestos en árboles que tienen frutos y nos permiten ver las interacciones de varios animales. Ahí están viendo un tamandúa, que son excelentes trepadores. Pueden ver en nuestras redes, tenemos unos videos de estos animales impresionantes. Y entonces podemos ahora no solamente saber qué comen, sino cuantificar a qué horas comen, cuánto comen, qué árboles comen, qué tipo de dispersión hacen, ¿no es cierto? Entonces son estudios ya más completos. Lastimosamente, como les decía, ¿no es cierto?, este sitio remoto está siendo afectado por nuestras actividades indirectas a través del cambio climático. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es una serie de gráficos de varios grupos funcionales, es decir, en este caso, que se alimentan de diferentes cosas, de aves de sotobosque en la estación. Y lo que estamos viendo aquí es el número de capturas. Estos investigadores literalmente ponen unas redes, ¿no es cierto?, y capturan las aves. Todos los años lo han hecho sin pausa, incluso también durante el COVID. Y por los años, más o menos cuando ellos empezaron en el 2001, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hasta alrededor del 2008, por ahí, que es esta línea punteada azul, los números, ¿no es cierto?, variaban, algunos años más capturas que otros, pero la tendencia era más o menos lineal, incluso en algunos positiva, es decir, encontrabas uno que otro individuo más, porque ellos al ponerles marcas pueden determinar si es un nuevo individuo o no en la población. Pero algo pasó en el 2008 y empezamos a ver descensos en todos los grupos funcionales. Y en algunos son radicales, como en los insectívoros. Al punto que ahora, si ustedes ven bien aquí, registramos en promedio un individuo de estas especies dentro de ese grupo funcional. Y coincidentalmente, son individuos que se alimentan de insectos. Este estudio encontró que la correlación, es decir, la variable que mejor explicaba este decrecimiento en la población, es tener épocas húmedas, a ver si no estoy mal, un cambio en la época lluviosa, seca, ¿no es cierto?, más acentuado en los últimos 20 años. Y eso es cambio climático. Entonces, no importa que estemos aislados, lastimosamente estamos registrando esto, ¿no? Y de nuevo, les digo, esto afecta a todo. Es un efecto dominó. Hay algo bien importante que es parte de estar en un sitio remoto, pero también de ser diverso. Es la diversidad cultural, ¿no es cierto?, y la diversidad también en los seres humanos. En la reserva de la biosfera de Yasuní, como yo les mostré antes, viven guaraníes, quichuas, shuar y zápara. Son grupos ancestrales que han vivido ahí, además de colonos que llegaron con el boom petrolero y también grupos en aislamiento voluntario, que deben ser contados dentro de esta diversidad. Ellos utilizan la biodiversidad, de hecho aquí están viendo el uso de una cerbatana clásica, que está hecha totalmente con partes de plantas de allá, y que les permite a ellos cazar monos a 45 metros de altura. ¿No es cierto? Ahora han cambiado las cerbatanas por rifles, ¿ya? Pero es parte de su diversidad cultural y el que estén ahí en la reserva de la biosfera de Yasuní es muy importante. Ellos son parte de estos ecosistemas. La población de estas zonas se estima en alrededor de 20,000 personas, pero esto está muy subestimado. Esto fue al 2010, hay un nuevo censo que se hizo, hay que ver qué resultados va a lanzar. Y alrededor de 200 a 300 de esas personas son de grupos en aislamiento voluntario.
Es decir, no quieren tener contacto con el exterior. Están a propósito aislados en una zona del Yasuní, en donde, si recuerdan este mapa que les mostré antes, esta es la zona intangible del Yasuní. ¿Qué quiere decir? En esta zona, por mandato y por decreto, no debería haber ningún tipo de actividad, porque aquí viven estos grupos que se mueven, migran, los Guarani, parte de los grupos o los grupos aislados más relacionados a los grupos que están ahora, los Guarani, son grupos nómadas. Se mueven en estas zonas, hay registro incluso llegando hasta acá, hasta cerca de poblados. La idea es tratar de mantener estas zonas para que ellos vivan en aislamiento. Ese es su derecho, es un derecho consagrado en la Constitución del Ecuador y en los tratados internacionales. Entonces, ahí viven estas personas. Lastimosamente, y ya les voy a mostrar algunos mapas, el Estado literalmente movió los límites y puso los límites más hacia el oeste para poder, entre otras cosas, pasar un bloque petrolero por una zona de aislamiento. Además de que esta zona aquí en biodiversidad es extremadamente rica. ¿Quién sabe qué existe ahí? ¿No es cierto? Si está incluso más aislada de lo que es el Tiputini. La extinción de una cultura, de un grupo étnico, es una pérdida para toda la humanidad, en todo sentido, por el conocimiento que estas personas tienen, pero incluso por la diversidad en su propio genoma y demás, que seguro nos permitirá conocer mucho más de la adaptación de nosotros los seres humanos a vivir en ambientes como estos. Como les decía antes, si bien estamos aislados, de nuevo la ciudad del Coca, ¿no es cierto? Quito está hacia el oeste, Tiputini está acá, ¿no es cierto? Estamos aislados. Lo que ustedes ven aquí en este mapa se nota claramente, es lo que se conoce en conservación como fishbone effect. O sea, abriste una carretera y empiezas a ver las espinas, ¿no es cierto?, del pez que se empiezan a abrir cuando le quitas la carne. Lo mismo pasa con el bosque. Esta es la famosa y mal llamada vía Auca, que es esta vía que se abrió en los 70s, ¿no es cierto?, con las compañías petroleras que entraron ahí. Y obviamente puedes ver que el panorama es tremendo. O sea, no hay un espacio ahí para que esta diversidad que les acabo de mencionar pueda existir. Lastimosamente, alrededor de nuestra estación, de nuevo hasta el 2001 éramos realmente remotos, no teníamos nada. Ahora cada vez más nos rodean estas presiones. Y lo que están viendo aquí es una foto todavía sin pozos petroleros en la zona donde está la estación. Y en el 2002 empezaron la construcción de pozos. Muchos de ellos en realidad son ilegales. ¿Por qué? Porque esta zona donde están construyendo pertenece a la comunidad del Edén y toda esta zona de aquí abajo, incluida nuestra estación, es una zona también intangible. No debería haber ningún tipo de actividad aquí. Sin embargo, el gobierno asume que el extraer petróleo es una actividad prioritaria y se puede ir por encima de cualquier ley. Y lastimosamente ahora tenemos pozos muy cerca, al punto en el que tenemos ahora uno alrededor de 8 a 11 kilómetros de cercanía y estamos peleando para que también lo cierren, porque no debería estar ahí. Otro de los litigios grandes, que es lo que les decía, que se conoció mucho del Yasuní últimamente, fue la construcción y ahora votación por mandato para la salida del bloque conocido como Yasuní ITT, que está ubicado, ahí ustedes pueden ver en rojo, ¿no es cierto?, en la zona del Yasuní, y que tiene esta carretera que se abrió hasta el momento, no sabemos si la siguen abriendo, alrededor de, si no estoy mal, 110 kilómetros. En una zona de altísima riqueza y también en la zona muy cerca, porque aquí la zona de contacto que yo les decía empieza aquí, le movieron para que puedan meter esto aquí, pero la zona intangible está ya justo aquí abajo, es decir, estaban justo ahí para llegar a la zona intangible. Y ahí fue cuando se hizo la votación, la mayoría de los ecuatorianos votamos para que se pare y se quite ese bloque de ahí, y el gobierno lo tiene que hacer. Nos tocará salir a las calles, nos tocará pelear, pero eso se tiene que dar, es un mandato constitucional ahora. Entonces, si bien esta área es tan importante, pues tenemos este tipo de presiones. Y cada vez son mayores. Y cada vez es solamente 10 kilómetros más. Son solo unos milloncitos de barriles más de petróleo. Y así hemos estado desde los 70s y eso nos ha llevado a donde estamos. Este es el mapa de bloques petroleros del Ecuador. En rojo los bloques, que incluso ya han sido calculados para saber cuánto petróleo hay. Miren la Amazonía, no existe un solo lugar donde no haya un bloque petrolero. ¿Cómo puedes subsistir con un panorama como este? Ojo, el Yasuní, además del ITT, tiene alrededor de 5 a 6 bloques más, que son estos bloques enormes que ustedes ven aquí, ¿no? Estos pedazos grandes.
pero en ellos todavía no han iniciado actividades todos los pozos que podrían iniciar, que pueden ser cientos por bloque, cientos. Entonces todavía hay tiempo de parar este tipo de actividades y de buscar alternativas. El bloque del ITT, la pelea más grande que se tenía era porque decíamos, los políticos nos vendieron que nos íbamos a volver recontra pobres si no hacíamos que este bloque siga funcionando. Este bloque en realidad le va a dejar regalías del Ecuador en todo su funcionamiento, que es 30 años, de alrededor de 224 millones de dólares. Porque ahora es tan caro sacar ese tipo de crudo tan pesado que el Ecuador incluso pone plata para sacar cada barril. Esa pelea, ese tipo de información es la que hay que llevar a la gente. Y por suerte le llegó esa información y la gente votó pensando en eso, ¿no es cierto? Además de que había una campaña enorme de las petroleras en contra. Enorme, ya se imaginan, lo que más tienen las petroleras es dinero. Entonces ellos tuvieron este tipo de campañas, pero la gente entendió que no era así. En la estación, ojo, no todos son malas noticias, hay muy buenas noticias. Tenemos, para lo que es para mí ahora el proyecto emblemático y más interesante que tenemos en la estación, es un trabajo de emprendimiento con las mujeres quichuas del Edén. Lo que están viendo aquí son 2 fotografías de mi equipo armando ya la estructura para empezar a procesar lo que le llamamos cacao de monte, que es otra especie, no es la teobroma cacao que usamos, es otra especie de teobroma que tiene un aroma y un sabor muy particular, mucho más rico que el cacao normal, y que las mujeres saben cultivar, cosechar y manejar. Y ahora estamos en la etapa en la que queremos que logren exportar. Queremos darles una opción, una alternativa, que vean que no todo es vivir de la petrolera que llega y por 10 años te puede dar cosas, pero a los 10 años se va. Y se lleva todo lo que era tuyo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahora proyectos como estos que queremos apoyar mucho más. Y obviamente, estamos extremadamente interesantes en tener a las nuevas generaciones de investigadores que nos ayuden a resolver estos problemas yendo a la estación. Esta es nuestra primera cohorte de estudiantes de maestría de Ecología Tropical, que pudieron ir a la estación y que nos permiten ahora, con todos los programas que les decía, subsidiar su viaje a la estación. No es una estación barata, no hay estaciones científicas baratas, obviamente es costoso llevar gente, pero vamos a seguir manteniendo este tipo de grupos muy activos. Y por suerte la estación también tiene la logística y las facilidades adecuadas para mantener hasta 50, 55 personas a la vez en la estación. Tenemos excelentes botes y súper cómodos para los viajes que les mencionaba, aulas adecuadas, ahora tenemos un excelente internet, torre de 45 metros al lado de la Ceiba, ¿no es cierto? Que es un lugar magnífico. Pueden entrar a ver en nuestra página web unos videos increíbles. Más aulas, ¿no es cierto?, con mis estudiantes de botánica y un comedor que es genial. Cuando va la gente a la estación se lleva 3 cosas son las que más les llamaron la atención. El bosque, nuestros guías que son fenomenales, pueden ver cualquier tipo de vida silvestre a cientos de metros, y la comida. Esos son los 3 highlights que tenemos en la estación. Y muchísimo gusto lo que mencionó Pablo, el verano pasado haber tenido la primera cohorte de estudiantes de la maestría de Ecología Tropical de acá, del jardín, que no solamente fueron y tuvieron acceso a un lugar tan único, sino también pudieron ayudarnos ahora en un proyecto que esperamos continúe a muy largo plazo. Y queremos que vayan muchos más españoles, queremos que vayan mucho más europeos, porque la forma de proteger estos lugares es conocerlos mejor, de primera mano. Entonces, si ustedes hablan con sus familiares y empezamos a conocer más de estos lugares y eso se multiplica y se potencia, la gente siente como suyos estos lugares. Incluso en Quito la gente dice, la Amazonía está ahí lejos, a mí qué me interesa la Amazonía, ¿cierto? No tenemos esta idea de que es nuestro, está lejos. No nos importa, pero necesitamos para nuestra subsistencia que sitios como estos sigan existiendo. Les dejo mis contactos, estamos más que a las órdenes. No va a ser mi única charla aquí, en el verano espero tener una estancia más larga, hacer charlas mucho más, ¿cómo se llaman?, detalladas sobre algunos de los temas que les acabo de mencionar. Pero por favor, si me contactan a mí o a mi equipo, las puertas de nuestra estación están abiertas a todo a quien quiera ir. Obviamente, nuestro interés son los programas académicos. Nosotros no hacemos turismo, pero tenemos programas académicos muy variados. Incluso tenemos un programa de ciencia ciudadana, donde si ustedes con su grupo familiar y demás se unen a nuestros programas académicos, pueden aprender de la ciencia que hacemos y nos ayudan a colectar datos y podemos avanzar en ese aspecto.
Y con eso les dejo y ojalá les vea por allá, por la estación. Y si no, seguro nos vemos pronto. Muchísimas gracias.